Padre, y te damos gracias en esta noche porque hay una seguridad de fe que tenemos. Si te pedimos conforme a tu voluntad, tenemos lo que te hemos pedido. Y hoy pedimos conforme a tu divina voluntad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y al abrir tu bendita palabra en esta noche, Señor, te rogamos que tu bendita unción, la unción que enseña, la unción que revela, papá, oh Señor, esté sobre nuestras vidas, esté sobre mi persona, papá, para poder hablar, comunicar lo que tú estás hablando. Y esté sobre cada oyente ahora, Dios, en el nombre de Jesús. La unción, el poder de tu Espíritu, que revela, que enseña y que nos habla. Porque así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá vacía, será prosperada para eso a lo cual la envías a nuestro corazón en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay un par de versículos que vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, y Evangelio según San Juan, capítulo 20. San Juan capítulo 11, verso 32. Dice así la palabra del Señor. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y preguntó: ¿dónde le pusieron? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cuánto le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? San Juan capítulo 20, verso 13. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Pero Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que significa maestro. Amén y amén. Tremendo. La palabra en esta noche va a estar basada en esa frase que Jesús le dijo a María: mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Lo que hoy quiero hablar, lo que en esta noche quiero compartir, tiene que ver con nuestras lágrimas. Tiene que ver con las lágrimas que vos derramaste, con las lágrimas que derramamos y con las lágrimas que alguna vez vamos a volver a derramar. Lágrimas. Alguna vez, hace un par de años atrás, compartí algo referente a las lágrimas, pero como un modo de intercesión y de oración. Y en este mensaje lo incluyo únicamente en un momento, en un punto del mensaje. No voy a hacer la misma referencia que aquel mensaje. Esta palabra tiene un giro distinto en esta noche. Y se refiere a estas palabras de Jesús: ¿por qué lloras? Jesús te está preguntando en esta noche como a María: ¿por qué lloras? Cuando se encuentra con la mujer, como los ángeles le preguntaron primero, Jesús le pregunta y le dice: ¿por qué lloras? Desde el punto de vista de la ciencia, la rama de la ciencia, de la medicina, que estudia el tema de las lágrimas y lo que atañe, lo que toca esto, se llama dacriología. Las lágrimas son una gota muy pequeña y no es únicamente ni suero ni agua. Hay 200 componentes distintos en una lágrima cuando nosotros la derramamos. 200 químicos diferentes hay en una lágrima. Nosotros vemos eso, una gota que parece de agua.
¿Viste alguna vez que cuando tocaste las lágrimas tenía un sabor salado? Porque no es solamente agua, hay algo más en las lágrimas. Hay distintas etapas en el llanto. Vos sabés que cuando nacemos, los primeros meses de vida, hay llanto, pero no hay lágrimas. Solamente llanto, está el ruido, pero no están las lágrimas. En las primeras semanas de vida, el bebé descubre que el llanto es un buen recurso para alertar y para reclamar las necesidades básicas que el niño tiene. Pero al cumplir 10 meses pasa algo que es bien interesante. El niño desarrolla un sofisticado llanto manipulativo con una amplia gama de intensidades, de tonos y de ruidos. Y claro, va probando cómo le funciona, y el que le funciona mejor es el que más va a usar. Si a más ruido, mayor respuesta, ustedes saben lo que va a pasar ahí. En la adolescencia, los niveles más altos de testosterona reducen los llantos en los niños, pero en las niñas sucede a la inversa por el aumento de los estrógenos. Al alcanzar la juventud, las lágrimas están asociadas mucho al estado de las emociones, y en momentos de emoción más fuerte, entonces se derraman más lágrimas. En la madurez, a medida que los niveles hormonales decaen, la frecuencia del llanto también se invierte. El hombre suele llorar por una gran pérdida, las mujeres por frustración, aunque esto varía ampliamente en uno y en otro caso. Muchas teorías se tejieron alrededor de las lágrimas, pero la ciencia al día de hoy no sabe el por qué. Hay órganos que saben muy bien para qué funcionan. No hay duda para qué sirve el hígado, no hay duda para qué sirven los riñones, no hay duda de todo eso. Lo saben muy bien, aunque claro, la ciencia avanza y van descubriendo nuevos aspectos de todo. Lo que más se están ocupando en este tiempo es en las neurociencias, todo lo que tiene que ver con nuestro funcionamiento neuronal, con nuestro cerebro. Y a nivel lágrimas, no saben muy bien de qué se trata. Todavía no dieron con la tecla. Y a lo largo del tiempo se tejieron un montón de teorías. Voy a nombrarte rápidamente 4, por lo menos las más difundidas, pero no las más aceptadas. Una de ellas y la primera fue de Charles Darwin. Darwin aparece en todos lados. Lo bendecimos, Padre. Pero una vez más su teoría no se comprueba. No están de acuerdo con la teoría de Darwin. ¿Qué dijo Darwin? Que el niño, en su primer momento, para llamar la atención, cuando gritaba, apretaba fuerte los ojos. Esto comprimía las glándulas lagrimales y entonces las lágrimas saltaban. Y lo descubrió cómo usarlo. Bueno, casi nadie apoya su teoría. Luego Sigmund Freud, 1893-1895, él postula también su teoría. Y bueno, lo que él dice, para resumirlo, es una vía de escape para la fuerte carga tensional o la fuerte carga nerviosa. Entonces, la estimulación de las vías neurovegetativas producen el llanto. Hice un resumen ahí. Otra de las teorías la formularon Celsus, Retana, Frey, 3 personas, en el año 1895 también. Y lo que ellos dijeron es que las emociones, que las lágrimas sirven para eliminar sustancias tóxicas. Tampoco fue aceptado, porque es muy poquitito la sustancia tóxica que se elimina a través de las lágrimas, y eso de manera especial lo hacen los riñones, la transpiración y demás. Otra teoría, la cuarta, que voy a nombrarte rápidamente, es la de Juan Murube del Castillo, año 1999. Dijo que las lágrimas surgieron como un medio para expresar a las personas inmediatas un pedido de ayuda, un pedido de auxilio. Bueno, y algunos más están de acuerdo, una cantidad de gente mayor está de acuerdo con la posibilidad de esta teoría. A nivel, dejando un poco las teorías de lado, a nivel físico, claro que se sabe que las lágrimas tienen una función. El llanto sirve, y esto ya está descubierto, por eso empezamos desde la historia para llegar hasta aquí. El llanto es una forma primaria de liberar emociones. El llanto a nivel cerebral, a nivel físico, estamos hablando a nivel físico, activa la secreción de adrenalina y noradrenalina, neurotransmisores que se segregan también ante una situación de estrés, que producen una sensación de relajación, regulando la presión sanguínea, produciendo relajación muscular, bueno, nivelando también los niveles hormonales, etc. Es decir, hay algo a nivel físico que nos pasa cuando nosotros lloramos, pero saben que no es todo, saben que hay algo más,
y siguen estudiando este tema de las lágrimas. La pregunta en esta noche, lo que yo quisiera reflexionar lo más brevemente posible, es ¿por qué Dios nos hizo con lágrimas? ¿Es las lágrimas una consecuencia de la caída? No. ¿Por qué digo no? Porque hay lágrimas en el Apocalipsis y porque Jesús, sin conocer pecado, lloró. Hay por lo menos 2 ocasiones en las cuales vemos que el Señor derramó lágrimas y Él no conoció pecado. Por lo tanto, las lágrimas no están asociadas al pecado, aunque en muchos casos cuando se ve lágrimas, sobre todo quizás en los hombres, produce un rechazo. Insisto, las lágrimas en la Biblia no necesariamente está asociado al pecado. ¿Por qué Dios nos hizo con lágrimas? ¿Por qué lloramos? ¿Estamos de acuerdo que Dios nos hizo así? ¿Estamos de acuerdo que Dios nos hizo con capacidad para derramar lágrimas? ¿Qué importancia bíblico-teológica, experimental para con Dios tienen las lágrimas? Lo primero que encontramos en la palabra de Dios es que las lágrimas fueron hechas por el Creador, sin duda, para expresar lo que se siente. En muchos lugares en la palabra de Dios hay emociones que se expresan mejor con lágrimas. Es el caso, por ejemplo, de San Pablo, donde él le escribe a los corintios y les dice: por la mucha tribulación y angustia del corazón, les escribí con muchas lágrimas, para que no para que fueses contristados, sino para que supieras cuán grande amor tengo por ustedes. Es decir, Pablo en un momento estaba escribiendo la epístola, la carta, y era tanto el amor del Espíritu de Dios que sentía en su corazón, que él se da cuenta que la escritura no alcanza. Él trata de transmitir el momento que está viviendo al escribir esa carta a los corintios. Y él dice: tengo que contar lo que estoy viviendo. Y lo que él cuenta ahí, lo que dice ahí, con muchas lágrimas les escribí. Y les explica el motivo de las lágrimas, para que sepan cuán gran amor tengo por ustedes. Hay veces que el amor es tan grande, que el sentimiento de amor o de gozo, de alegría o de tristeza que sentimos es tan grande que las palabras no alcanzan. Y aún en momentos sin duda espirituales ungidos, como el que estaba viviendo el apóstol Pablo, ¿cómo lo expresaba? Por lágrimas. Ese papiro que él escribió fue regado por las lágrimas que él derramó. Y yo creo, había unción en esas lágrimas. Había unción en los paños de Pablo. Y yo creo que había presencia de Dios en esas lágrimas también. Esa carta fue ungida. Y creo, cuando ellos leyeron esa carta, el amor de Dios que estaba tocando a Pablo, los tocó a ellos también. Dios nos hizo con lágrimas para que nosotros podamos gastar el dolor. El dolor tiene que tramitarse, el dolor tiene que gastarse. Y a través de las lágrimas nosotros podemos llorar el dolor de lo que hemos perdido. El duelo dura y se vive de manera diferente de persona en persona. Pero Dios nos hizo con capacidad para llorar, para poder pasar ese tramo doloroso de la pérdida. Y en la Biblia también lo tenemos. Le pasó a Esaú. ¿Recuerdan a Esaú? Él le vendió la primogenitura por un plato de lentejas a Jacob. Jacob lo engañó, pero él cedió. Jacob lo apuró en un momento de necesidad, pero él cambió un plato de comida por la primogenitura. Jacob va al padre, lo vuelve a engañar, lo suplanta a Esaú y le arrebata la bendición. Y cuando Esaú va del padre para que lo bendiga, le dice: hijo, yo ya bendije, solté la bendición del primogénito. No hay dos. La bendición del primogénito era una sola. Y él, Esaú, por el dolor de la pérdida, por la impotencia que él sentía, se pone a llorar. Y Hebreos dice, ustedes saben que Esaú procuró la primogenitura y la bendición aún con lágrimas, pero no pudo alcanzarla. Sí, el padre lo bendijo, pero no fue la bendición del primogénito la que le soltó. Y dice, y no, aunque la procuró con lágrimas, no pudo alcanzarlo. ¿Por qué dice esta la palabra? Porque hay algo especial cuando nosotros buscamos algo de parte de Dios, e incluye nuestras lágrimas también. Lágrimas. Ezequías, cuando escucha la noticia de que él va a morir, ustedes recuerdan, Isaías entra y le dice: ordena tu casa porque ciertamente morirás. Y lo que hace Ezequías es ponerse en contra de una pared. Él comienza a llorar y le dice: Dios, acuérdate de que han dado íntegramente delante de ti. Y él se pone a llorar en presencia de Dios. Y cuando Isaías, el profeta, se está yendo del palacio,
la voz de Dios lo detiene y le dice, vuélvete. Hay un cambio de planes para Ezequías. Hay un cambio de planes para Ezequías. Hay un cambio de diagnóstico. Hay un cambio de pronóstico. Hay un cambio para el vuélvete y dile, he visto tus lágrimas. Dile, he visto tus lágrimas y te añado 15 años de vida. Y entonces fue el profeta a soltarle lo nuevo que Dios le había entregado, porque Dios había visto sus lágrimas. ¿Por qué Dios nos hizo con lágrimas? Porque irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, para volver con regocijo trayendo su gavilla. ¿Por qué Dios nos hizo con lágrimas? ¿Por qué lloramos? Muchas veces, como te dije al principio, y lo toco únicamente en este lugar, las lágrimas son una vía de intercesión y de clamor. Dice la Biblia en Hebreos 5:17 que Jesús le rogó al Padre, al que podía librarle, le rogó con gran clamor y lágrimas, dice, al que podía librarle, y fue oído, dice la palabra, por su temor reverente. ¿Cómo clamó Jesús? Él clamó con lágrimas, él le clamó al Padre. Lo que hizo Jesús en Getsemaní fue derramar lágrimas, y sus lágrimas fueron vistas por el Padre. Cuando él está ahí, la Biblia dice, y había como sudor cayendo de su frente. La Biblia dice que socorro del cielo vino, el ángeles venían a servirle, clamando con lágrimas. ¿Por qué Dios hizo tus lágrimas? Porque hay momentos en los cuales nosotros estamos orando que las palabras no tienen la capacidad suficiente para poder transmitir lo que nosotros queremos decir. ¿Cómo pedir? ¿Qué pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay lágrimas que las activa el Espíritu Santo de Dios. Hay lágrimas que se sueltan en un momento muy especial de clamor, de oración, de intercesión. Y como sucedió con Ezequías, Dios ve nuestras lágrimas. El salmista dijo, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas escritas en tu libro? No hay una sola lágrima que hayas derramado que Él no haya visto. Y en esta noche vamos a entregar todo quebranto y toda lágrima derramada en nuestra vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Hoy nosotros tenemos conciencia de que como Jesús le preguntó a María, Él sabe cuando estamos en dolor, cuando estamos en sufrimiento. Y Él nos pregunta, ¿por qué lloras? ¿Por qué tu corazón se duele? ¿Por qué estás en lamento? ¿Por qué estás en luto? Lloramos también. No toda lágrima es santa. Lloramos también para manipular. Como leímos, desde los 10 meses aprendemos. Desde los 10 meses de vida. Y hay ejemplos bíblicos de esto también. Todo está en la Biblia. Todo lo que Dios quiso que sepamos. Qué tremenda la palabra de Dios. Y ahí está, ¿saben quién? La esposa de Sansón. Sansón le propone un enigma en su fiesta de casamiento. No tiene mejor idea que casarse con una filistea. Y le propone un enigma a los príncipes del pueblo. Y los príncipes del pueblo van a la esposa o prometida, mejor dicho, de Sansón. Decirle que te revele el secreto, porque esto es una cuestión de honor, de nombre, no nada más que un enigma. Y la Biblia dice que ella durante 7 días lloró en presencia de Sansón. Durante 7 días lloró en presencia de... Y al final dice que su corazón, el corazón de Sansón, bajó la guardia y le reveló el secreto del enigma. Y ella, claro, lo reveló también a los príncipes de su pueblo. Bueno, a partir de ahí vino un estrago en lo que Dios hizo. Ustedes conocen, pueden leer la historia. Pero a veces también hay lágrimas que tratan de manipular a los hombres. No, a veces hay lágrimas también que tratan de manipular a Dios. Pero Dios sabe muy bien leer las lágrimas. ¿Por qué lloramos? Lloramos a veces por arrepentimiento. Cuando Pedro le negó al Señor, en un momento las miradas se cruzan. Y cuando el Jesús lo mira, mira lo que dice Dios en su palabra. Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. ¿Qué significado grande tiene esto? Porque Jesús sabe que en algún momento vamos a caer. Está escrito. Él nos dice, sé santo porque yo soy santo. Pero también sabe que si llegáramos a pecar, si pecáremos, abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo. Él te lo dijo. Él te avisó. Pero Pedro no lo tuvo en cuenta. ¿Qué me habrá querido decir con esto de me negará? Es imposible que esto me pase. Y cuando él cae y las miradas se cruzan, cuando él niega al Señor, ¿qué es lo que le pasa? Él recuerda las palabras que Jesús le había dicho. ¿Y qué es lo que hay ahí?
Él es redarguido. Esa palabra del Señor trabaja y redarguye su corazón de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces dice, y Pedro lloró amargamente. Sí, Pedro lloró por arrepentimiento. Cuando el Señor va y ellos estaban pescando, no le ministra arrepentimiento a Pedro. Lo levanta, le sana el corazón, porque Pedro estaba arrepentido. Le dice, Pedro, ¿me amás? Ya está, vamos, volví a pastorear. ¿Me amás, Pedro? Volví a hacer eso por lo cual fuiste llamado. Porque él ya estaba arrepentido. Él había llorado lágrimas de arrepentimiento. No todo arrepentimiento se manifiesta con lágrimas. De hecho, la mejor traducción de arrepentimiento en la Biblia es cambiar la forma de pensar. Es pensar como Dios piensa. Pero hay veces que este cambio de pensar está acompañado por lágrimas. Cuando Pedro dijo, tenía razón el Señor. Yo no le creí que podía caer. Y pensó como él pensaba, entonces lloró amargamente. Tal vez se enojó mucho con él. Tal vez lloró de frustración, lloró de impotencia. Lloró porque dijo, ¿cómo puede ser que caí? Si yo me propuse con todo mi corazón no fallarle. Pero él lloró con amargura para expresar el dolor que él tenía por haberle fallado a su Señor. Lloramos a veces por hambre y sed de más de Dios. Salmo 42 dice como el siervo brama, clama por las corrientes de las aguas. Hay un clamor ahí que a veces se traduce también como lágrimas. ¿Por qué lloramos? Porque a veces es la única manera que encontramos para atravesar un valle. El Salmo 84, verso 6 dice que cuando atravesamos el valle de lágrimas, hay valles que vas a atravesar únicamente con lágrimas. Hay tanta impotencia que a veces se siente en un valle. Tanto dolor, tanta soledad, que no te queda otra manera de atravesarla con lágrimas. Pero Dios, que ve tus lágrimas, dice que cuando terminas de atravesar el valle, lo vas a transformar en una fuente. Es su promesa y es su palabra. ¿Por qué lloramos? Lloramos a veces como una forma de servirle al Señor. ¿Vos sabías que a veces servimos al Señor con lágrimas también? Pablo en Hechos 20, verso 19, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y con pruebas que me han venido por los judíos. Hay veces que la única manera de servirle al Señor es con lágrimas. Domingo pasado hablamos del camino estrecho. Y sí, servir al Señor muchas veces trae dolor. Y a veces le servimos al Señor también con lágrimas. Las lágrimas a veces son la única vía para poderle servir al Señor de manera íntegra y de manera fiel. Verso 31 vuelve a decir Pablo, por tanto, estad alertas, recordando, escuchad lo que dice acá porque es tremendo, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Hechos 20, 31. Acordate, dice Pablo, que por 3 años, de día y de noche, yo amonestaba con lágrimas. ¿Por qué está Pablo diciendo esto? ¿Por qué el Espíritu de Dios lo pone acá? Quiero decirte esto. Hay un modo de exhortar. Hay un modo de amonestar. Hay un momento en el cual una palabra es soltada o predicada. Hay una palabra de profecía que suele traer consuelo y fortaleza, que muchas veces está acompañada de eso que pasó con Pablo, de lágrimas. Hay un mensaje que Dios comunica a otros y hay algo que pasa en el corazón del que está viendo, que aquel mensajero también habla, pero no únicamente habla, está sintiendo lo que Dios siente. Las lágrimas de Pablo amonestaban tanto como las palabras. Las lágrimas de Pablo tocaban tanto como las palabras que él estaba diciendo. Y él por 3 años, dice, de noche y de día, la hora apuraba. Él tenía que pasar al siguiente lugar. Sabía que el tiempo se le terminaba. Y por el Espíritu Santo les amonestaba con lágrimas también. Servirle al Señor con nuestras lágrimas. Pero hay un significado muy especial de las lágrimas. Y es lágrimas como forma de adoración. Hay veces que estamos tan cerca del Señor. Hay veces que le estamos adorando y le sentimos tan cerca al Señor que algo nos pasa interiormente. Las palabras ya no pueden salir, pero lo que empiezan a salir son lágrimas. No son lágrimas de dolor ni de tristeza, aunque a veces nos pasa también en su presencia. Son lágrimas que le están honrando y que le están adorando. Esa mujer en Lucas 7:38, cuando entró se escondió detrás de él, porque las lágrimas no eran para los otros, las lágrimas eran para el Señor.
se puso detrás y puesta detrás de él. Dice la palabra que se postró y al estar cerca de los pies empezó a derramar lágrimas a los pies del Señor. Y ella las enjugaba con su cabello. ¿Y sabés qué le dijo el Señor a Simón, el dueño de casa? Simón, vos no me honraste lavándome los pies. Porque lavar los pies al invitado era un acto de honra, era un acto de adoración. Y Jesús enseña, le dice, Simón, vos no me honraste, pero esta mujer derramó sus lágrimas y me ha honrado con sus lágrimas. Esa mujer no dijo una sola palabra, esa mujer no gritó aleluya, esa mujer no le cantó una canción, pero derramó un perfume, derramó sus lágrimas a los pies del Señor Jesús y sus lágrimas lo honraron, sus lágrimas le sirvieron al Señor y sus cabellos le enjugaron. Lágrimas que soltamos cuando estamos adorando al Señor. No piden permiso. Es un río de adoración. Es un río que fluye. Lágrimas como un modo de expresar. Porque las lágrimas hablan más fuerte que las palabras. Lágrimas. Jesús lloró. Y nuestra pregunta es si Jesús lloró y Él no conoció pecado. Entonces, ¿por qué lloró Jesús? Si nosotros lloramos, ¿por qué lloró Jesús? Saber por qué Jesús lloró va a ayudarnos a nosotros para llorar de la manera correcta. Escuchá lo que te estoy diciendo, lo que Dios nos está hablando, para llorar como Él lloró. Hay un lloro con propósito divino. Hay lágrimas que tienen un propósito divino. Porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Las lágrimas están incluidas. Cada lágrima que derramaste va a ayudarte para bien. Dios la transforma en respuesta. Dios la transforma en bendición para tu vida. ¿Sabés que Jesús lloró de una manera diferente, distinta? Hay varias palabras para llorar, para llanto, para lloro en la Biblia. En el griego, la mayoría de las palabras significan expresión externa de un dolor interno. Derramar lágrimas por algo que se siente, por una emoción fuerte que se siente. Pero hay una sola palabra griega. Se usa una sola vez. En Juan 11 que leímos cuando dice en la oración más corta de la Biblia, Jesús lloró. Una palabra griega para lloró. Una sola vez se usa. Y se usa solo para Jesús. Es que Él no lloró como los demás. Tiene un significado distinto. Esa palabra griega, la palabra dakruo, es la palabra griega dakruo. Es derramar lágrimas, punto. No dice por una emoción, no dice no dice más nada. Se usa solo para Jesús, porque hay un llorar distinto en Jesús. Y Él va a enseñarnos en esta noche. Alguien hizo un estudio, Rose Lynn Fisher hizo un estudio sobre las lágrimas y se le ocurrió hacer esto. Él dijo, ¿serán todas las lágrimas iguales? Y entonces sometió a microscopio cada lágrima. Cuando lágrimas de risa, ¿viste? Lloramos de risa, ese dicho. Lágrimas de risa. Lágrimas cuando alguien cortaba una cebolla. Es decir, lágrimas producidas por algo externo. Lágrimas por un dolor. Bueno, 100 tipos distintos. Y se encontró, anda poniendo las imágenes, se encontró con algo tremendo. La composición química de cada lágrima es distinta. Es diferente. El microscopio arrojó esto. Impresionante. ¿Ven? Ahí está la forma obviamente ampliada. Eso es una lágrima, pero se veía diferente al microscopio. La composición química era distinta. Vamos avanzando a la próxima, lágrimas de cambio, por un cambio sufrido. Miren que es diferente. Y vamos subiendo. Seguí por la siguiente, lágrimas de dolor. Miren que es distinta. Miren, por pelar una cebolla. Totalmente diferente. Los químicos que tenían cada lágrima era distinta. Eran diferentes. Seguí con la que sigue. Lágrimas basales, la que lubrican nuestros ojos. Lágrimas de un reencuentro esperado, ¿ven? Bueno, etcétera. Lágrimas de fin y comienzo, bueno, todas totalmente diferentes, con composiciones químicas distintas. Tremendo. Es que las lágrimas encierran un mensaje. Claro, a nuestros ojos no son perceptibles, pero a que no sabe, quién sabe por qué es derramada cada lágrima. Él lo sabe. Él lo sabe. Él te hizo así, Él me hizo así. Jesús lloró sobre la ciudad. Dice, al verla,
Al ver la ciudad se acercó y lloró sobre ella, diciendo: si tú hubieras sabido el día conducente a tu paz, si hubieras conocido el día de tu visitación. Lloró sobre una ciudad. Lloró también cuando fue a la tumba de Lázaro. Lloró, pero vamos a ver, ahora sí entramos rápidamente, por qué lloró Jesús. Dice la Biblia en Juan 11, y Jesús, miren, vamos a empezar desde abajo. Los judíos dijeron: miren cómo le amaba. Y el texto infiere que los judíos que estaban ahí creían que Jesús lloró por Lázaro. Y vos sabés una cosa, lo que muchos creímos en algún momento, después lee con detenimiento Juan 11. Jesús no llora por Lázaro. Jesús no lloró por la muerte de Lázaro. Las palabras para Jesús dice: se conmovió y se turbó en espíritu. Espíritu obviamente es la palabra original neuma. Es espíritu, está correctamente traducido, no es alma. No son las emociones. Dice que Jesús, escucha, al ver a María y a los judíos llorando, se conmocionó y turbó en espíritu. Y dijo: ¿dónde lo pusieron? Vení a ver. Y Jesús lloró. Repito, Jesús, al ver a María y a los judíos llorando, se conmocionó en espíritu. Esa palabra conmocionó y conturbó, ahora vamos a ver qué significa. Y Jesús dice: ¿dónde lo pusieron? En el sepulcro. Jesús lloró. Sigue diciendo abajo: Jesús fue al sepulcro. ¿Dónde lloró? ¿Delante de Lázaro o delante de María y los judíos? ¿Sabes por qué lloró Jesús? Jesús lloró por María. Jesús lloró por los judíos. Pero Jesús lloró por la injusticia de la muerte y por el efecto del pecado. Conmovió y conturbó en espíritu significa despertarse para solucionar un problema. Una ira que se desata. Y en ese lugar sabemos que el que no conoció pecado es ira divina. ¿Sabes por qué él se conmocionó y se conturbó en espíritu? Por el efecto de la muerte y del pecado. Por eso él se puso como se puso. Y cuando Jesús se conmociona, ¿dónde se conmociona? En el espíritu, no en la emoción. Y entonces, al emocionarse y preguntar dónde lo pusieron, la Biblia dice: Jesús lloró. No cuando estuvo delante de la tumba. Dice: y fueron a la tumba. Jesús, y ahí va el punto, Jesús lloró para expresar lo que sentía en el espíritu. Jesús lloró para expresar no lo que sentía el alma, sino lo que el espíritu estaba viviendo. Él transmitió lo que su espíritu se despertó. Cuando vio el cuadro, cuando él vio y percibió lo que hace la muerte, los estragos del pecado, entonces él se despertó. Y esa conmoción del espíritu hizo que él llore. Pero escuchá lo que viene ahora. Él se para delante del sepulcro y él no dice: Lázaro, ven fuera. Él se para con autoridad. Él ya no está llorando. Cuando él se para delante del sepulcro, lo que él dice es: Padre, gracias porque tú me has oído. ¿Y dónde oró Jesús? No hay registro de que él oró, hay registro de que él lloró. Y Dios vio su lágrima. Y él se para con autoridad. Escucha, porque si vas a llorar delante del Padre. Pero delante de la tumba y del problema te vas a parar con autoridad para declarar lo que el Padre te mostró. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Hey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay lágrimas que son bajo la unción. Las lágrimas de Jesús expresaron lo que el Padre quería hacer. Él expresó lo que estaba en el Espíritu. Ahora nosotros sabemos que por nuestras lágrimas expresamos no únicamente una realidad del alma, sino una del Espíritu. Esas son las lágrimas cuando le adoramos, porque la adoración es en el Espíritu. Y el Espíritu que se exalta, el del hombre, para adorar al Señor, a veces hace que las lágrimas sean mensajeras y comuniquen nuestra adoración, nuestra oración al Padre. Hay lágrimas bajo la unción del Espíritu Santo y son las que Jesús había derramado. Aleluya. Jesús se acerca a la mujer y cuando se acerca le dice: mujer, ¿por qué lloras?
¿Por qué Jesús le pregunta esto? Cuando Jesús la intercepta y comienza un diálogo, hace que ella pueda abrirse delante del Señor. Cuando vos llorás, ¿a quién le contás tu dolor? Nosotros lloramos normalmente. Si no estamos en un momento de intimidad, nos tapamos con las manos. Es una reacción natural que tenemos, nos tapamos. Pero normalmente lloramos de alguien que tenemos mucha confianza. A la mayoría de nosotros nos da vergüenza. No queremos que nos vean así, porque en realidad es una expresión muy íntima de algo que nos pasa. Y Jesús le pregunta, ¿por qué llora? Entabla un diálogo. Y con esta pregunta hace que esta mujer, María, llore y le cuente el dolor a la persona correcta, Jesús. ¿Por qué lloras?, te pregunta el Señor. Porque ese es el lugar donde dejar nuestro peso, nuestra carga, nuestra angustia, nuestro dolor. ¿Por qué tu corazón se lamenta? ¿Por qué en tu corazón todavía hay dolor? Jesús lo hace para provocar que vayan a Él. Hay momentos donde Dios le preguntó a Moisés, a Josué, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué haces duelo? ¿Por qué lloras? No es tiempo de llorar, es tiempo de... Y el Señor le dice a Moisés que cambie una realidad, a Josué que limpie el pueblo. Y cuando el Señor te pregunta y te dice por qué lloras, te centra en la realidad de lo que hay que hacer, como pasó con Moisés, como pasó con Josué. Imagínate Job, con los amigos que tenía, los más íntimos, los que le quedaban. Si encima llegaba a llorar delante de ellos. Job 16:20 dice que Job lloró ante Dios cuando sus amigos lo escarnecían. Menos mal, Job, Dios te guió. Job lloró ante Dios cuando los amigos lo escarnecían. Y te aseguro, Dios le comprendió muy bien. Y Dios trajo la respuesta para Job de una manera impresionante. Pero, ¿por qué le pregunta, mujer, por qué lloras, Jesús? Para cambiar su manera de pensar. Esta mujer, cuando habla con Jesús, le dicen, Señor, se lo han llevado y no sé dónde le han puesto. Grita conmigo, falso. Vos y yo sabemos, ahora que conocemos la historia, que a Jesús nadie se lo llevó. Resulta que muchas veces nosotros estamos llorando por algo que es, grita conmigo, falso. Más fuerte. Una manera de pensar, una forma de leer una situación. Y no sé dónde le han puesto. Lloraba por lo que no sabía. Esta mujer pensó que a Jesús no lo encontraba nunca más. Grita conmigo, falso. Tenía una creencia errónea. Lloraba por lo que no valía la pena. Y estaba enfrente de Jesús. Pero cuando Jesús te pregunta, ¿por qué estás así? ¿Por qué? Te está preguntando, ¿realmente tienen sentido esas lágrimas? ¿Son de verdad mi presencia? ¿Estás seguro que estás llorando por lo correcto? Mujer, ¿por qué lloras? Y cuando le dice María, le da la respuesta. ¿Cómo me conoce? Porque Jesús le conocía. Y le muestra que mejor que ella conocía lo que había en su corazón. Jesús sabía por qué lloraba. En definitiva, lloraba porque le quería al Señor, porque lo quería encontrar a Él. Pero pensaba que nunca más lo iba a ver. Y Él hace que en medio del dolor ella pueda pensar correctamente. Porque muchas veces el dolor te nubla y te hace pensar, te hace ver de una manera irreal lo que vos estás viviendo y pasando hasta que vas a Jesús. Y Él te dice, no llores más por alguien muerto pero que en realidad está vivo. Y cuando bajas a Jesús, ¿sabes qué te dice? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Y Jesús venció la tumba. Mujer, ¿por qué lloras? A partir de hoy vamos a dejar de llorar por lo que Jesús ya venció. Por lo que ella te entregó. Por la victoria que ya ganó para vos en la cruz. ¿Por qué lloras? Si yo ya te di la victoria. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Oh, yeah! ¡Santo! Porque llorar ante Jesús te aclara la visión, el pensamiento, y ves lo que antes no veía, que Él está con vos. Contigo estaré yo en la angustia. ¡Aleluya! Gloria a ti, Jesús. Hay lloros que expresan el dolor del alma. Hay lloros que expresan el dolor del espíritu. Pero hay gente que está llorando por muchos años, un dolor que está enquistado y que no lo puede solucionar.
no termina nunca de gastar el dolor, nunca termina de hacer el duelo. Siempre está recordando la frustración, lo que perdió, lo que le pasó, aunque fue hace un montón de años. Pero quiero decirte esto, tenemos que saber esto. Hay veces que el alma llora el dolor de un aguijón que fue clavado en el espíritu. Quiero repetir esto, porque esto va a liberarte en esta noche. Hay veces que el alma llora el dolor de un aguijón que fue clavado en tu espíritu. El diablo usó ese momento traumático que vos viviste para marcarte en el área de lo espiritual y te envió un aguijón de temor. Te envió un aguijón de frustración, un aguijón que te hizo victimizar, un aguijón que te dejó anclado en el dolor del pasado. Y el alma nunca deja de llorar el aguijón que está en el espíritu, porque llora en el plano de lo almático, hasta que el Espíritu de Dios viene y te quita ese aguijón. Escuchá, y por última vez bajo la unción de Dios llorás, para nunca más volver a llorar por ese motivo por el cual Dios te sanó. Porque el aguijón no está más. Él te sana en el espíritu. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El Espíritu de Dios opera sanando tu espíritu, sanando las heridas. Por eso Isaías 61 dice que Dios va a darte manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. El alma va a llorar y expresar. Para el creyente que es espiritual, se le activó el espíritu. Va a expresar lo que está en el espíritu. Gente que siempre llora. Y vos decís, no puede ser que esté llorando siempre. Si a nivel químico, neuronal, todo está bien, hay algo en el espíritu que está activando un espíritu angustiado, triste, que hace que siempre esté bajón, que siempre esté llorando. Y no lo va a gastar nunca el dolor, porque el problema está en el espíritu, hasta que Dios viene y toca. ¿Y qué hace Dios? Dice, en lugar de espíritu angustiado, te voy a poner un manto de alegría. Es algo espiritual, es algo que el Señor hace en el espíritu. Por eso Dios te pregunta en esta noche, ¿por qué lloras? ¿Cuál es el lamento que está en tu corazón? ¿Qué es lo que en realidad te pesa? Porque dice Jeremías, reprime del llanto tu voz, porque hay paga para tu salario. Dice el Señor, Él viene con pago, Él viene con pago. Irá andando y llorando el que lleva la semilla, pero volverá a venir con gozo, trayendo la respuesta divina. Dios te dice en esta noche que tus lágrimas son cambiadas en gozo, que tus lágrimas son cambiadas en una respuesta divina, que tus lágrimas se cambian en una cosecha del cielo, que tus lágrimas se transforman en adoración a Él. Recibe mi adoración. Vamos a adorar al Rey Santo. Si el Señor le preguntó a la mujer, ¿por qué lloras? Y Él lo sabía, es porque vos necesitas saber el por qué. Yo no voy a llorar por lo que el enemigo me proponga. Ya no voy a llorar por un aguijón clavado en el espíritu. No voy a llorar ya más por algo que Él ya me entregó y que Él venció en la cruz a favor de mí. Pero bajo la unción sí. Pero clamar delante de Él sí. Para gastar mi dolor en su presencia sí. Para hablar con alguien íntimo que de verdad me entienda y que aprecie el valor de las lágrimas sí. Pero no para manipular. Pero no para llorar algo que el enemigo me propone, pero no por una percepción errónea de la realidad. Hoy sabes que Dios te hizo con lágrimas y que tienen un mensaje poderoso para el cielo, que Él la ve y que dice el Salmo, están en su redoma, en su vasija, y todas están escritas en su libro. No hay un solo día de tu vida que hayas llorado en la intimidad, cuando nadie te vio, quizás sobre tu almohada, pero que Él no lo sepa y que Él no haya recibido esas lágrimas. En esta noche hay una oportunidad divina y es decir, Señor, vengo a ti para poner en tu redoma cada lágrima de dolor que yo he derramado, porque tengo una promesa, la vas a cambiar en una fuente, en una respuesta. Señor, vengo delante de ti. Mientras nos ponemos de pie y cerramos nuestros ojos en su presencia. Aleluya, aleluya.